A desarrollar un pasaje que hoy quería darle más profundidad, que tiene que ver con Hechos 17. Pero ahora vamos a entrarnos directamente a la parte central de este pasaje, que tiene mucha relación con Pablo en un lugar que no era precisamente de su agrado. Cuando hablo del agrado tiene que ver con que uno quisiera estar con la gente que nos entiende. Tener la misma, como dicen los jóvenes, la misma vibra, la misma onda, el mismo gancho, ¿no? Pero a veces Dios nos puede llevar a lugares donde hablan otro idioma, tienen otros códigos. Decíamos el jueves que a veces la familia, aunque puede ser familia de sangre, tiene una visión diferente. Por eso Jesús tuvo una declaración que hoy en día sería escandaloso, cuando Él dijo: ¿quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y a mí me pasa, yo como a veces con gente de mi familia no tengo la misma afinidad espiritual, y estos temas no los puedo tratar porque están en otra visión, ¿no? No son enemigos, pero tampoco están en la visión del reino de Dios. Porque Jesús dijo: ustedes no son del mundo. Si ustedes serían del mundo, el mundo nos amaría, pero como no son del mundo, el mundo nos odia. Y nos pueden odiar de muchas formas, con burlas, con escarnios, con mirarnos mal, pero felices por no ser del mundo, por no ser del sistema, por no ser de esta realidad tan cruda como es la que nos toca vivir. Se me anda mal todo. No importa. ¿Me das una Biblia? Quiero usarla para ver. Quería ilustrárselo, pero está... Gracias. Hechos 17. Y tus anteojos también. Sí. Pero las Biblias son muy chicas. Gracias. 17-16. Dice Pablo en Atenas. Pablo va a predicar en Atenas. Dice: mientras que Pablo... ¿Lo encontraron, no? Hechos 17-16. ¿Sí? Mientras que Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Es decir, la ciudad estaba entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día que los concurrían. Algunos filósofos, los epicúreos y los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero o este palabrerío? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaban el evangelio de Jesús y hablaban de la resurrección. Tomándolos, lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber cuál o qué nuevas enseñanzas estás dando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residían ahí, y ninguna otra cosa le interesaba sino un decir o oír algo nuevo. Eran gente que estaban ávidas de aprender siempre cosas nuevas, pero todo lo que aprendían eran para saber. Ahí vieron que hay gente curiosa por todos lados. Entonces Pablo, puesto de pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Es decir, eran personas religiosas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también el altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues si los conociese de verdad, lo que anuncio, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado no es honrado por hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da vida, aliento a todas las cosas. De una sangre somos hechos, linajes de los hombres,
para que habiten sobre la faz de la tierra y prefijando el orden del tiempo y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque por Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también habían dicho, porque imagen suya somos. Al final dice, algunos, el versículo 34, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales era Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros. La mayoría se fueron. Es decir, dijeron, Pablo, otro día te vamos a escuchar, está muy lindo tu discurso, pero nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Así. Muchas veces la gente nos dice, yo respeto tu Dios por respetar el mío. Entonces uno tendría que preguntarle cuál es tu Dios. Porque el Dios creador del cielo y la tierra es un Dios con mayúsculas que nosotros creemos como cristianos, que es el Padre de Jesucristo, y es el que, como dice Pablo, dijo acá, somos linajes, somos todos descendientes de él. Pero pues hay dioses con minúscula que uno tiene confianza y cree que los va a salvar. Para algunos el Dios es el dinero, piensan que con el dinero van a comprar la felicidad. El dinero es un medio que nos puede ayudar porque necesitamos en una sociedad mercantil como en la que nos toca vivir. Pero vos podés tener, si tenés una enfermedad terminal y estás por morir, por más que seas millonario, el dinero no va a solucionar nada. No va a solucionar que tus hijos se reconcilien con vos, o que uno se reconcilie con su pareja, o se reconcilie con uno mismo, que es lo peor, cuando uno está peleado con uno mismo. Es decir, el dinero no deja de ser un medio, pero cuando el medio se convierte en fin, se convierte en Dios. Para otros el Dios, y es el más sutil, es el amor propio, el orgullo, hoy decía la pastora. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, un personaje como en la Biblia, como Saúl, Dios lo saca del trono y le dijo, no vas a ser más rey? Porque tenía un amor propio tan grande y un orgullo que nunca reconoció su falta. A diferencia de David, que pecó quizás más que Saúl, pero sin embargo cada vez que él se daba cuenta que había pecado, iba a los pies de Dios y decía, Señor, borra mi falta. Es decir, hay una diferencia entre el orgullo y la persona que reconoce su falta, porque todos cometemos errores. El marco, yo lo quería mostrárselo en la pantalla, pero no sé qué le pasó, voy a Dorita, porque es computadorita. Dorita. Se apagó, pero voy a tratar de describirlo. Pablo estaba en Atenas, no estaba en Jerusalén, no estaba en un lugar donde hablaban el mismo lenguaje. Es decir, entre nosotros somos cristianos, podemos hablar del Señor, Dios te bendiga, y está bueno, pero a veces Dios nos manda a lugares donde no hablan en nuestro lenguaje. Pablo era una persona muy culta, muy capaz, y entonces sabía de la cultura griega. Los griegos tenían dos culturas, estaban los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran toda una raza o un pensamiento, perdón, no una raza, que ellos se guiaban por el código del placer, ¿no? Los estoicos, todo lo contrario, eran personas muy, como esos militares que son muy enérgicos con ellos mismos, se les llama ascéticos, es decir, tenían una vida asceta, que se privaban de muchas cosas, practicaban ejercicio, usaban mucho la razón. Los epicúreos eran más sentimentales, más del corazón. Eran dos filosofías imperantes en esa época. Y Pablo se encontró con ese grupo de personas. Personas que se reunían ¿para qué? Para ver qué novedad traía este mensajero. Vieron, a veces pasa, ¿no? Es decir, ahora se opacó un poquito. Pero yo me acuerdo que cuando empecé el Evangelio, estaba muy de moda las campañas. Y entonces había cristianos que se iban, venía un predicador famoso, se iban todos para allá. Otros se iban para allá. Pero en el fondo lo que querían ver, qué nuevo le traía a estos predicadores. Y a veces nos pasa, ¿no? Queremos ver qué nuevo nos va a traer alguien que nos trae la palabra. Y Dios habla
de muchas formas. Dios te habla principalmente a través de su palabra, ¿no? Si yo necesito que alguien me venga a decir qué tengo que hacer de mi vida, cuando acá tengo todo lo que Dios quiere para mi vida. Pero a veces queremos el efecto mágico de alguien que nos va a decir cosas que en el fondo por ahí son mentiras. Por eso dice la palabra probada a los profetas, a ver qué espíritu hay detrás de ellos. Porque no todos profetas son buenos profetas, hay falsos profetas. Generalmente los que te ponen la mano y dicen, dice el Señor que vas a tener viaje, que vas a viajar. Y sí, vas a viajar por ahí a la capital. ¿Viste? Esos augurios pueden ser tramposos. Porque el verdadero profeta te va a decir todo lo que a vos no te gusta escuchar. Es así. Te va a encaminar por las sendas que vos estás desviada o desviado. Nos habla así a nosotros. Y Pablo empezó a dialogar y se puso en el zapato de ellos. Pablo dice en Romanos, yo siendo judío me hice romano para ganar a los romanos. Es decir, empezó a usar el lenguaje de ellos. No está mal ni está bien. Es un método. Pero el método no va a cambiar a la persona. A veces uno quiere hablar con el otro la misma forma de pensar, y voy a usar una palabra que se usa mucho, tranza, es decir, empieza a dejar sus propios ideales para complacer al otro. Y Dios nos dice que las cosas buenas hay que llamarlas como son. No puedo ser condescendiente de una actitud negativa con el otro, porque no lo ayudo. Si un médico descubre que vos tenés una enfermedad terminal y te da una aspirina, es un irresponsable. Porque no te tiene que dar un dulce te tiene que extirpar ese tumor que tenés adentro, y la extirpación duele. Pero si no hay una intervención quirúrgica sobre el tumor, te morís. Y Dios a veces usa el bisturí de la palabra porque nos ama. Entonces Pablo empieza a buscar estrategias. Yo quería leer el final, donde decía que algunos lo siguieron, Dámaris y unos más. Fíjense, ¿se acuerdan cuando empezamos acá a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, preparándonos para Pentecostés? La predicación de Pedro llevó a 3.000 personas a convertirse y a bautizarse. Si vemos en la balanza quién era más capaz, Pedro tenía menos capacidad intelectual que Pablo, porque Pedro era un pescador. Pero el Espíritu Santo lo llevó a la gente a decirle, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre del Señor. Y una conversión. No fue condescendiente, fue directo. Pablo trató de buscar una estrategia que después va a escribir en Corintios cuando dice, yo me di cuenta que tengo que predicar a Cristo y a este crucificado. Para algunos es locura, para otros necedad, pero es lo que nosotros tenemos que predicar. Jesús murió por vos, te ama tanto que dio su vida por vos y quiere que cambies. Claro, la gente no quiere cambiar, está cómoda. Porque ¿quién quiere a veces cambiar ciertos hábitos? Hoy estábamos hablando esta mañana con una persona que vino a hablar con nosotros y nos decía, a mí me cuesta dejar eso. Y bueno, si vos te cuesta dejar eso, vas a sufrir las consecuencias. Todos tenemos hábitos. A uno nos gusta comer mucho, a otros nos gustan otras cosas, pero tenemos que medirnos. Tenemos que medirnos. Voy a tocar un tema que yo sé que es álgido, pero a mí me preocupa mucho, y se lo estoy diciendo a mi esposa, y tengo que empezar yo también a disciplinarme, el abuso de los celulares. Para mí, hoy en día es una adicción como la cocaína. Ya no se miran los ojos, la comunicación es por un aparato. Yo digo, ¿a qué estamos llegando? Miren que el diablo es muy astuto. Y la distracción es algo que está él siempre dispuesto a proceder. Entonces tenemos que usarlo porque es una herramienta. Es bueno, yo me comunico. Pero no es un fin, no es un Dios. A mí no me salva. Una vez un muchacho que me encontré en la calle, que nos conocíamos de Florida, de allá, me dice, uy, ahora lo perdí, ¿qué voy a hacer de mi vida? Le digo, vas a seguir viviendo, porque no te morís. ¿Qué voy a hacer de mi vida?
¿Y antes qué pasaba? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos antes? Yendo a visitar. Entonces, el diablo crea dioses chiquitos, ¿para qué? Para sacarnos del centro de la atención que es el ser humano. Después de Dios, lo más importante es el prójimo. Y si yo a mi prójimo lo puenteo por un aparato, es que algo está andando mal. No digo no usarlo, no digo caer como decía un predicador conocido que harta con el Señor cuando hablaba de los televisores, que decía es la caja del diablo. Yo no creo eso, es decir, creo que todas las cosas sirven. Decía una vez otro predicador, el cuchillo puede cortar una lonja de jamón, una rodaja de jamón o de pan, y puede matarte. Es decir, el cuchillo no tiene la culpa. Tiene la culpa el medio que yo le doy, el uso que yo le doy. Está lindo a veces, yo veo, no es nada alusivo, ¿no? Que los chicos a veces para sacarnos de encima le damos un jueguito, ¿no? Pero tenemos que poner límites, porque estamos creando una sociedad de zombies. Y saben que el zombie es un muerto en vida que lo único que hace es depender de una máquina. Estamos en momentos muy sutiles. Entonces usemos todo lo que tenemos, la tecnología usémoslo, pero siempre replanteémonos hasta dónde nos puede llevar el mal uso. Entonces hoy no hay ídolos como en la época de Pablo, que estaban ahí en panteones, porque había ídolos por todos lados. Dice que Pablo ardía su corazón al ver tanta idolatría. Tiene que arder nuestro corazón cuando la gente está en otra y no en Dios. ¿Pero por qué? Porque los amamos y queremos que su vida sea diferente. Esto es un replanteo que empiezo yo por mí. No es que estoy tirando ninguna, es para mí en primer lugar. Entonces, todo sirve, pero todos son medios. El auto me puede servir, o el vehículo que yo uso, es un medio, me traslada a un lado. Ahora, yo no puedo decir, ay, bendito auto, te voy a lavar. Hay algunos que lo lavan todo el día y están ahí pendientes con una pelucita. Y para un cachito. Es un medio. El trabajo tampoco es un ídolo. El hombre tiene que trabajar, o la mujer tiene que trabajar tantas horas y punto. Y después tiene que disfrutar, dice Eclesiastés, disfruta la vida. Hay gente que trabaja 12, 14, más horas. ¿En aras de qué? Si te vas a morir igual. Entonces, estamos rodeados de una idolatría muy sutil, que ya no es la estatuita, aunque hay, ¿no? Porque hay por mucho. Pero eso, a mí no me hace mella. Es decir, una vez me decía un cristiano, uy, hay un gauchito Gil por todo lado. Sí, está bien, pero hay cosas mucho más sutiles que no las ves, que no son una estatua, que es la dirección que vos tenés hacia la vida. Y si la vida está mal focalizada, estás idolatrando cosas que Dios no quiere que idolatres. Entonces, todo es bueno, dice Pablo, pero no todo me es permitido. Nada más que eso, discernir. La palabra tenemos que llevarla a la práctica, si no, esto es teoría, y el concepto, cuando se convierte en teoría, está lindo, pero no nos cambia. La palabra nos cambia cuando nos confronta, cuando sentimos que la palabra es un espejo. Cuando Dios le dice a Moisés, decir al pueblo que no se hagan imágenes que no soy la mía, no está diciendo que no. A veces hay cuadros de pintores que pintan a Jesús o a Dios, eso no es pecado, eso es la ilustración de una imagen, ¿no? Porque si no, el ser humano necesita más o menos imaginarse. El tema es la proyección de lo que yo tengo de Dios. Hacer imagen de Dios es proyectar como yo lo veo a Dios. Por eso hay mucha gente que a Dios lo ve, qué sé yo, en prácticas. Otros lo ven, hay gente que lo ve a Dios en la gente de la calle, en chicos de la calle, en personas que están mendigando. Porque Jesús dijo, todo lo que le haces a mi prójimo me lo haces a mí. Pero nunca eso es objeto de adoración. Eso es un servicio que yo tengo que poner sobre esa persona. Pero lo único que no admite competencia es Dios.
a mí me va a adorar y a nadie más. Ni un ídolo como Messi, ni Maradona. Ahora parece que el espíritu de Maradona empezó a reflotar porque estaban comparando. Ya fue, Maradona ya fue, no juega más. ¿Qué va a hacer jugar? Y Messi mañana desaparece y viene otro. Pero eso a mí no me tiene que motivar para que mi vida... yo ayer escuchaba a los comentaristas en un programa cómico y decía, por favor, el país se está hundiendo como el Titanic y estamos evaluando cómo juega un partido de fútbol. ¿Dónde estamos? Por él, dice Pablo, nos movemos, existimos y somos. Por Dios. Amén. Hoy tenía una señora que estaba muy angustiada a la mañana, no la esperábamos, vino, no es de la iglesia, y dice, yo estoy mal interiormente, y me vino el pasaje de la mujer samaritana. Su Dios era los fracasos matrimoniales. Había tenido 5 relaciones de pareja, matrimonio. El quinto no era marido, tuvo 4. Y Jesús la vio mal, dice, vos estás mal. Buscaste cambiar tu antigua relación por otra relación y entonces pensaste que eso te iba a satisfacer. Y ella seguía vacía. ¿Vieron como la persona que no quiere saber nada de nada y está todo el día con el auricular y está como enajenado? Bueno, ella estaba enajenada en afectos que se habían quebrantado. Entonces Jesús dice, así no es, muchachos, la cosa. Porque ese agua que vos bebés no te sacia. No es el cambio de pareja por pareja, sino tratar de replantearse qué te pasa. Y Jesús dijo, yo te ofrezco otra agua. Y el Señor era muy piola en las definiciones, por eso era el gran Hijo de Dios, ¿no? Le dijo, mira, no busque más a Dios ni en el monte Gerizim, donde están los samaritanos, ni en Jerusalén. Empezá a adorar como Dios quiere que lo adoren, en espíritu y en verdad. Y bebe de mi agua, es decir, un agua que no te va nunca a dejar mal, te va a dejar bien, te va a renovar, es mi agua. Usó elementos de la naturaleza. Ella buscaba en el pozo de Sicar agua, pero Jesús dijo, no, este agua está buena, pero no te sacia, porque al rato va a tener sed de vuelta. Buscá de mi agua. Y buscá al Padre, porque el Padre busca adoradores. ¿Qué es un adorador? Una persona que viene los jueves y los domingos acá a cantar. No, eso no es un adorador. Un adorador es una persona que permanentemente, en el silencio, está pensando, está atravesado por Dios y todo lo que hace está focalizado en Dios. Amén. Si yo estoy cortando con el serrucho una madera, digo, gracias Señor, porque tengo fuerza todavía para cortar una madera. Estoy plantando una plantita, digo, gracias Señor, porque esta planta es parte de la creación que vos hiciste para recrearnos la vista y para darnos sentido a las cosas. Eso es adorar. Estoy planchando, digo, Señor, gracias porque puedo planchar. Gracias, Señor, porque, qué sé yo, tengo un techo. Quizás es alquilado, quizás es mío, pero lo tengo. Hay gente que está en la calle. Gracias, Señor, porque voy a comer un poquito de pan. Quizás no es un pan dulce o un manjar, pero voy a comer. Eso es adorar. Por eso dice la palabra, ser agradecidos todo el tiempo. Por eso el consumo mal empleado es un Dios. La propaganda, ¿no? Sé feliz. Y la felicidad no te va a dar unas zapatillas caras. No te va a dar una limusina. Bienvenido que la puedas tener, pero no te da felicidad. Entonces estos dioses hay que desterrarlos. Una vez estuve con un muchacho que fue alumno mío en el colegio, que trabaja en Carrefour acá. Y él estaba en marketing. Me decía, de profe, que yo empezamos a hablar y me decía, le digo, che, ¿por qué cambian todas las cosas? Digo, fui a buscar una leche y me cambian de góndola. ¿Dónde está la leche ahora? Me dice, es un gancho, dice. Porque así la gente camina y busca, y al buscar y al ver,
las góndolas, va a llevar algo que quizás no lo tenía en su presupuesto y lo va a llevar. Es un gancho de marketing. Y a mí me vino cuando Eva vio la manzana y Adán, ¿no? Y la desearon. Es decir, el deseo de qué bueno esto, y lo quiero tocar. Y entonces la estructura comercial está preparada para que uno compre lo último. Por ejemplo, está ahí. Te llama la compañía y dice, ya lo pagó, qué sé yo, ¿quiere uno nuevo? Y uno quiere ya un JB. ¿Cuánto es JB? ¿Cuánto es el último? ¿J50? ¿Qué sé yo? Porque sube, ¿viste? Y si te sirve para comunicarte, ¿para qué querés una cosa carísima de 7.000 pesos? Que te la pueden robar incluso. Es decir, ¿se dan cuenta que estamos locos? Y nos están enloqueciendo. Y no nos tenemos que dejar enloquecer. Este día me visitó una persona que estudió conmigo en la escuela, mejor dicho, un maestro que estudió, se perfeccionó en informática. Che, pero esto tiene más de 10 años, ¿por qué no le va a cambiar? Y dice, a mí me sirve. Sí, la sociedad del obsoleto, deja obsoleto algo para que compres algo nuevo. Crean deseos. Esos son dioses. Mi Dios, los tengo que amar en la abundancia y en la escasez. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Pero a veces vieron la zanahoria y el burro que va delante de la zanahoria y hay un palo y no la va a alcanzar nunca porque el palo crea una distancia. La distancia es aquello que no puedo alcanzar porque nunca lo va a alcanzar porque está preparado para que no lo alcance. Y hay eslogan, la felicidad no puede comprar una tarjeta de crédito. Claro que no te va a comprar. Por eso Proverbios dice, ¿qué vale una mesa de manjares si tu corazón está muerto? Preferir un poquito de legumbres y la felicidad. Y si tenés que comer legumbres todos los días, gloria a Dios. Y si no, mejor, como un asado mejor. Pero yo no voy a perder la felicidad. Y usar la creatividad, bueno, no puedes asar un vacío, bueno, agarrar un choclo y asarlo. Es asado. Es decir, humorísticamente, revirtamos la sociedad. Yo no digo entrar en un conformismo, entiéndame, uno tiene que mejorar, pero a mí eso no me tiene que quitar el sueño. Y Dios, Pablo estaba en medio de una sociedad que era así. La novedad, a ver qué novedad hay, qué predicador viene, qué producto puedo tener, qué puedo consumir. Y Pablo dijo, muchachos, basta, no se maten. Si somos libres, por Él nos movemos, existimos y somos. El ser humano tiene que crear hábitos y los hábitos se crean mediante una disciplina. La persona que no es disciplinada nunca va a triunfar en la vida. La disciplina es ser constante en algo. En algo. Si yo voy probando a ver si esto me resulta, nunca voy a llegar, ¿no? En algo. Y los hábitos tenemos que empezar a crearlos nosotros y priorizarlos. Y los hábitos, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Los hábitos tenemos que decir, Señor, a mí esto me puede ayudar. Bueno, voy a crear un hábito, por ejemplo, para conocer la palabra. Recién lo dije medio en broma, pero me asusté. Nadie sabía que el Espíritu Santo tenía forma de paloma. Digo, Señor. Por ahí no me escucharon. Pero digo, tenemos que empezar a conocer lo que Dios quiere. Lo que Dios... Leamos, empecemos a tener hábitos de lectura. Sea en un celular, en la Biblia, en la computadora, pero busquemos, hay forma. En audio. ¿Saben qué bendición tener la Biblia en audio? Porque yo puedo estar con la moto y escuchar sin leer. Eso fue creado para los ciegos. ¿Sabían que la lectura audible o en audio fue creada para las personas no videntes?
Ahora uno puede bajar libros, pero libros que nos enriquece, y lo puede escuchar. Yo me escuché, yo le dije a uno, me escuché 5 libros. Ah, ¿leíste 5 libros? No, lo escuché. Porque lo escuché, lo bajé y hasta me escuché la Divina Comedia de Dante. Nunca la había leído. Me parecía aburrida. En 1 hora la escuché. Es decir, hábitos. No perdamos tiempo. Hábitos. De un Dios que vale la pena ser adorado, que es el Dios y Padre de Jesucristo. Los otros dioses tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Es un llamado, iglesia, ¿dónde estamos parados? Como sociedad. El martes disfrutemos del partido, no estoy censurando, pero no le quita el sueño al partido. Decía un pastor, era un pastor que escribió eso, que la Argentina tenía que humillarse y quedar fuera del mundial para que aprenda. Porque sabes, uno de los defectos que tenemos los argentinos es la soberbia, creer que somos los mejores del mundo. Y no lo somos. El mejor del mundo es Dios. Es el primero y el fin, el alfa y el omega. Somos y se han hecho tantas cosas despreciables en la del fútbol. Dioses. Padre, a veces tu palabra nos confronta, Señor. Nos cuestiona y nos interpela y hasta nos incomoda. Pero para nuestro bien, Señor. Como cuando a veces nos dirigimos a alguien que amamos y le decimos, le ponemos límites, o nos pone límites a nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a destruir esos dioses pequeñitos que hemos construido. Amén. Esas cosas que a veces nos atan, Señor. A veces puede ser hasta nuestra propia familia, Señor. La amamos, las bendecimos, pero no son nuestros esclavos, son familia. Y muchas veces seguirán haciendo la suya, seguirán en su camino, elegirán quizás mal, como hemos elegido nosotros. Pero Señor, que estemos solamente atados a ti. Amén. Que estemos dependientes de ti. Que podamos, Señor, buscar siempre el reino y su justicia. Sí, Señor. Señor, somos seres humanos frágiles. Y enseguida los ojos se nos van en cosas que no duran, Señor, que se van, que se evaporan. Que pongamos los ojos puestos en Cristo Jesús. Amén. Autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por esto que escribió Lucas en el libro de los Hechos. Como Pablo tuvo que surfear en medio de tanta idolatría. Y a veces nos toca a nosotros. Tenemos que caminar entre personas que están o que han construido otros dioses. Dioses de papel, dioses de barro, dioses, Señor, que no tienen vida. Ayúdanos, Señor, a entender la palabra. Sí, Señor. Ayúdanos a vivirla y que un poquito más cada día podamos aprender de ella. Sí, Señor. Porque los fundamentos puestos en ti son los únicos fundamentos que harán que este edificio, que es nuestro cuerpo y nuestro ser, no se venga abajo. Sí, Señor. Ayúdanos a edificar la casa sobre roca que eres tú y no la arena. Amén. De esta sociedad, Señor. Amén. De este pantano que a veces nos hundimos. Sí, Señor. Ayúdanos a enfrentar de enfrente la adversidad como debería haberlo hecho el Titanic y no lo hizo. Porque el diablo quiere que esquivemos y nos cortas por abajo y nos hunde. Líbranos, Señor. Líbranos de la evasión, del escapismo. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos aliena de ti, Señor, que nos aleja de ti. Gracias, Señor, por esta palabra, esto que acabamos de compartir en el libro de los Hechos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.